¿Te apasiona la historia de México? En Historias de México exploramos los secretos y momentos que nos dieron forma. Y queremos escucharte. ¿Qué tema te gustaría ver en el próximo episodio? Déjanos tu comentario aquí o escríbenos al correo de la descripción. Tu idea cuenta. Desde los estudios de Dallas, México, Casa Guanajuato, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, esto es Casa Guanajuato TV, aquí en su programa Historias de Éxito. Yo soy su servidor Rubén Herrera y el programa de hoy es un programa especial. Es una serie de programas que estamos dedicando cada mes, un programas especiales acerca de la historia de México. Me acompaña, como siempre, mi coanfitrión es el doctor Pablo Mijangos. Él es profesor e historiador de la Universidad de SMU, y nuestra invitada de honor el día de hoy tenemos a la doctora Clementina Babcock. ¿Ok? La doctora Babcock es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es integrante de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México e imparte cursos sobre Mesoamérica en esta misma universidad. Ha coordinado diversos proyectos de investigación y divulgación histórica de acceso al público. Entre sus publicaciones más recientes destacan Armar e Interpretar, estudio de la entrada de los españoles a Tlaxcala, y otro que se llama El Códice, lo dije bien, Ramírez, Fondo de Cultura Económica y esto se publicó en el año 2024. Doctora, bienvenida. Bueno, muy buenos días, profesor Rubén Herrera, muy buenos días, querido y admirado doctor Gracias. Pablo Mijangos, muy buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora lo van a transmitir, o buenas noches a todos nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, pero que somos parte de algo tan maravilloso que es ser parte de una identidad. Así que muy bienvenidos. Gracias, doctora. En el programa de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que para mí en lo personal, lo poco que sé, y sé muy poco, estoy muy inseguro. Y es un tema también un poquito controversial. Vamos a hablar acerca de la conquista de México, la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Hay muchas historias, a lo mejor muchas verdaderas, a lo mejor muchas falsas. La historia también depende del lado de la gente que escribió la historia. Pero qué bueno que para eso tenemos dos expertos y tenemos una experta en especial, la doctora Bangkok. Y para mí es un tema muy interesante de cual me gustaría aprender. Voy a hablar con mucho cuidado. En México decimos voy a hacerle las preguntas a la doctora así con pincitas porque no la quiero regar y no quiero herir sentimientos. No a usted, doctora, sino al público, a la audiencia. Entonces la doctora nos viene a hablar de este tema, la conquista de México, la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rubén. Usted no la va a regar. Usted no la va Ay, para nada a ay, pues regar. ojalá que no, porque, híjole, No la va a regar. Porque, fíjese, mire, yo soy profesor en una universidad también, pero yo enseño informática. O sea que para la historia no, o sea, cero. Y por eso siempre recurro, pero soy una persona muy curiosa. Entonces, cuando hice este tipo de podcast, siempre me gusta a mí invitar precisamente a catedráticos y expertos como usted, como el doctor Mijangos, para que vengan y nos compartan, ¿verdad? Nos eduquen y nos den, ¿verdad? La verdadera historia o de perdido lo que está comprobado con hechos, ¿verdad? Y la ciencia. Y pues, doctora, disculpe, ya no la voy a interrumpir, ahora sí, no, adelante. no. La idea, creo que lo habíamos hablado con el doctor Mijangos, es hacer un diálogo que sea fructífero para todas las partes, porque aparte, el tema que ustedes hoy están dedicados es uno de los temas, primero es la historia más exitosa, es el bestseller hasta el día de hoy Ujú. de las historias en el mundo.
porque Mm. es el relato de la gran expedición, de la gran conquista, de la gran Tenochtitlan. Es decir, no es cualquier historia al punto que hasta el día de hoy sigue siendo una polémica. Es una Ujú. polémica, un parteaguas. eh, eh, en contextos políticos también se mezclan tensiones, se mezclan Ay, buenos y sí. malos, cuando aparte, y esto Pablo no me lo va a dejar mentir como historiador también, la historia no tiene buenos y malos, ¿no? Acá hay que entender los contextos, hay que entender los espacios, y eso nos lleva a corrernos de estas tontas polémicas donde Cortés era terriblemente malo y los otros eran terriblemente buenos, digamos, hablo de los indígenas o de los indios, si Ujú, hablo jurídicamente, propiamente como tal, decir indio no es, hay que ponerle el contexto, ¿no? El contexto ujú, jurídico, el contexto que corresponde es indio, indígena es una construcción más adelante, pero estas son cuestiones, digamos, minucencias. ujú. Pero lo que digo yo, y me parece a mí interesante para la gente que está compartiendo y escuchándonos o viéndonos, es que esta historia sea hasta el día de hoy un bestseller. ¿No? No solamente fue en el siglo XVI la narración y lo que implicó la expedición, reconocimiento y conquista, porque son 3 puntos de la tercera avanzada de Cortés, estoy hablando en particular de Hernán o Hernando, porque en el siglo XVI el nombre Hernán podría ser Hernán, Fernando o Hernando, ese es el mismo nombre como tal, que lleva a cabo una conquista que va a ser el modelo para seguir para el resto del continente. Esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier cosa. Y No. lo primero que quiero comentar es que la narración que tenemos de Cortés está dentro de unos textos no completos, algunos de ellos se han perdido, que los conocemos como las relaciones, digamos, para saber de dónde sale este primer relato. Un relato maravilloso realizado por Cortés, donde él se presenta como creo que nos presentaríamos todos, como el gran conquistador exitoso, ¿no? Que todo le sale de maravilla, que todo sale, digamos, a fluir de boca, podríamos decir, hasta la entrada de Tenochtitlan. Cuando confrontamos otro tipo de documentos, por ejemplo, uno de los soldados, que lo conocemos como el cronista soldado, que es Bernal Díaz del Castillo, que también esa es otra historia para contar, Pablo, ¿no? ¿Por qué escribe Bernal Díaz del Castillo, que acompaña también a las otras 2 anteriores expediciones antes que llegara Cortés? Narra otras cosas, ¿no? Y ahí tenemos entonces vertientes diferentes para saber. Pero es una historia como la que narra Cortés y la versión que se construyó, sobre todo en el siglo XIX en México, que también hay que entender ese siglo XIX en México, ¿no? Durante no solamente el porfiriato, sino también en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, se construye un relato que en el 2021 hemos cuestionado tanto investigadores en México como también en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, donde el primer planteo es que decir, a ver, esta historia de la conquista de México, primero, historia de la conquista de México, ¿qué México? ¿No? Primero, usted muy bien, profesor, lo ha planteado, de la caída de Tenochtitlan. Es muy diferente hablar de México porque México como entidad política no existía en el Ujú. siglo XVI. Estamos hablando que en el siglo XVI era un territorio que a mediados del siglo XX un estudioso alemán lo denominó Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica era parte del actual territorio mexicano, también ocupaba parte de lo que hoy conocemos como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica, diferentes culturas con diferentes sociedades, pero siempre se focaliza y se piensa en esta historia lineal que se ha planteado que los mal llamados aztecas, porque también aztecas no es correcto, pero no desde el punto de vista, Correcto. quiero decir, académico, Ujú, sino aztecas es una construcción que se hace en el siglo XIX por parte de los franceses, ¿no? Los famosos, digamos, es una colección que sale al exterior y es parte del grupo originario que ellos se llaman aztecas porque habían, y esto está muy conectado sobre todo con la cultura chicana, con Aztlán, ¿no? Que hay una ujú. conexión maravillosa porque a mí me ha tocado estar en Los Ángeles en los murales, ver la representación de Aztlán. Lo que yo quiero decir es que
cuando se narra la historia, o mal llamada historia de la conquista de México, hoy ya podemos hablar que estamos ante las conquistas, ante procesos de conquista. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Sí cayó Tenochtitlan y no fue de la noche a la mañana, fue a partir de una serie de negociaciones. Y también debo advertir en toda esta historia que vamos a tratar de platicar, de también desmitificar, que eso es importante, eh, tiene como matices, hay espacios que no tenemos claridad, hay oscuridades. Por ejemplo, la muerte del último gobernante mexica, Tenochca. Mexica porque es el grupo como tal, Tenochca porque es de Tenochtitlan, para también Ujú. explicarle a la gente de dónde sacamos estas palabras y no decimos aztecas, porque no es correcto. En primer lugar, esta maravillosa narración, porque es una narración fantástica, gloriosa, guerrera, donde, vuelvo a decir, Cortés se formula, se plantea, se describe como el gran conquistador, como Alejandro Magno, podríamos pensarlo Ujú. así, con esta idea avasallante, llegan a lo que hoy actualmente es Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, a un lugar hermoso que los invito, por supuesto, cuando vengan a México, que vayan, que se llama Acumal. Es entre Playa del Carmen y Tulum. Pero no llega Cortés primero en la barcaza, porque realmente los barcos eran muy chiquitos. Esta idea que nosotros tenemos de barcos tampoco no son grandes barcos. En estos bergantines Ujú. va a llegar primero Pedro de Alvarado, ¿no? Que es el segundo a bordo, y después llega Cortés, donde se van a encontrar, se van a topar a partir de naufragios anteriores, es decir, estas tierras se conocían. Estas tierras sí se sabía que existían, porque recordemos que en ese momento, en el siglo XVI, lo que se estaba buscando era el contacto, una ruta alternativa hacia, hacia Asia, perdón, Hacia ¿no? Asia. Pero hacia Asia, que no se podía hacer vía terrestre porque estaba tomado por los otomanos. Entonces, la búsqueda, esto nos remite también al viaje de Colón, pero ya se sabía que aquí había tierras, y de las expediciones y naufragios anteriores había dos sobrevivientes. Y estos dos personajes son importantes también saber. Uno va a ser Aguilar, que va a ser el gran traductor después, junto con Malitzin, a Cortés, ¿no? Es una cadena maravillosa de lo que también quizás es lo que ellos quisieron narrarnos, porque también acá tenemos varios misterios. Y por el Ujú. otro lado, Guerrero, ¿no? Dos figuras totalmente antagónicas. Guerrero se adapta claramente a una sociedad maya, porque estamos en la zona de Quintana Roo, Acumal es una sociedad maya. Se tatúa, las descripciones que dan de Guerrero es maravilloso. Es más, él va a guerrear y va a morir en lo que hoy actualmente es Honduras, mientras que Aguilar se va a alinear rápidamente a la columna de los hispanos, a Cortés y su hueste. Y de ahí se va a dar un inicio digamos, a todo al borde de la península de Yucatán. Van a entrar por el actual estado de Tabasco, ¿sí? Por la zona de Centla, donde se van a tener un encuentro y una primera alianza, porque también este es algo clave para entender el proceso de conquista. Las alianzas de Cortés y su hueste con los indígenas de estos territorios. Y ustedes me preguntarán por qué las alianzas son tan importantes. Primero porque ya estamos en una posición muy clara desde hace años, que en estas tierras no había un equilibrio, no es que vivían en equilibrio, sino que había tensiones, había guerras, había tensiones muy duras, había competencia y había un sector, algo que conocemos incorrectamente también como el Imperio Azteca. Hoy hablamos de la Triple Alianza, que era lo que gobernaba aquí en la Cuenca de México, liderada por México Tenochtitlan, por Texcoco y por Tlacopan o Tacuba, que son los que gobernaban y controlaban estos territorios a partir del tributo. Sí, el tributo como lo conocemos todos nosotros, esta exigencia que para que no te mate, para que no te ataque, me tienes que enviar, ¿sí? A partir de diferentes rutas
de camino, cacao, plumas de quetzal, algodón, diferentes productos que México Tenochtitlan aprovechaba. Digo esto porque es importante entender por qué se va a aliar el famoso cacique gordo de Zempoala, que así lo conocemos, que son gente huasteca, o los conocemos como los huastecas, y para mucha gente que por ahí nos puede escuchar, son los actuales grupos que viven en la zona de San Luis Potosí, por toda la zona de la Huasteca, que los conocemos como los Tenec. Es la comunidad Tenec, una comunidad que ha migrado mucho hacia la zona de New Jersey. O sea, tenemos comunidades en New Jersey, Tenec, que migran maravillosamente, digo, el camino que realizan es un camino de hace más de 50 años. Esta alianza es muy interesante porque ahí lo que empezamos a notar es que Cortés y su hueste, a lo cual estaba integrado por diferentes personajes, no solamente Pedro de Alvarado, que yo contaba hace un ratito, sino también por hombres de diferentes, hoy diríamos, nacionalidades, de diferentes lugares. Por ejemplo, salvando los anacronismos, Pablo, espero que me puedas disculpar, lo que es Italia, lo que es hoy los Países Bajos, que en ese momento no estaban unificados, eran reinos separados y en disputa, porque en Europa también tenían disputas, esta Ujú. disputa que tenemos aquí en Europa también. Y también había africanos, ¿no? También es una hueste bastante diversa. Y se le va a sumar parte de estos enemigos, por supuesto, porque están siendo sujetos, están siendo presionados por parte del poder mexica Tenochca de esta primera alianza por parte de Zempoala. Pero sin lugar a dudas, si van avanzando, es ahí donde aparece Malitzin, y es una de las aclaraciones, después si quieren lo podemos retomar, que a veces en los corpus, y lamentablemente, en los corpus documentales, claramente sabemos, estoy diciendo Malitzin o Doña Marina, los dos nombres es correcto. Ujú. Pablo, estoy hablando muy rápido, porque como yo hablo muy rápido, No, no, no. no, voy, es que hablo muy rápido, entonces No, no habla quiero. muy bonito, doctora, Ay, con su gracias, acento profesor. argentino. Muchas gracias, profesor. Malinche, cuando hablamos, y esto es parte de una tradición que hay que erradicar, y que me Ujú, parece que lo estamos logrando. ujú. Malinche es Cortés. Malitzin o Doña Marina, el Malitzin, el sin, es el reverencial en náhuatl. Y esto aparece en las Oh. fuentes. Y es en boca, y esta frase, profesor, creo que les va a encantar. Le va a encantar. Ujú. Bernal Díaz la llama nada más ni nada menos a Doña Malitzin o Doña Marina como la lengua. Qué hermoso, ¿no? Oh. Que le digan a uno es la lengua, así la Ajá. denominan. Como la Y ella intérprete. aparece, no es precioso, precioso esa forma, pero Malinche es Cortés, ¿no? Es Cortés. Aparece Doña Malitzin entregada, ella y otras 20 mujeres, como parte de esta ofrenda a Cortés, y Malitzin rápidamente es una gran estratega política, como lo es Cortés. Acá estamos ante grandes estrategas políticos, ¿eh? Por Ujú, eso digo, acá no hay buenos y malos, acá ujú. hay intereses, acá hay búsqueda de salir de un control mexica que saturaba, que estaba ahogando a las comunidades y por eso aprovechan. Y eso lo podemos ver precisamente, aparte un fragmento lo tenemos en Texas, en la Universidad de Texas, del lienzo de Tlaxcala, donde la vemos a Doña Malitzin al lado, ilustrada, al lado de Cortés y Malitzin con un tamaño gigante, con un huipil maravilloso, que está siendo la que le está diciendo, le está informando a Cortés lo que estaba sucediendo. Digo, lo que vemos aquí es algo Órale. magnífico, no me quiero extender, pero me parece que esto da para que podamos hablar más de todo lo que implica la traducción, lo que tenemos de esta conquista, que es la narración, vuelvo a decir, tomada de Cortés, pero cuando vemos otros documentos empezamos a ver que la cosa es más compleja, mucho más rica y mucho más interesante. La segunda alianza va a ser en Tlaxcala, va a haber también ahí una serie de problemas, sobre todo con el ataque en Cholula, actual estado de Puebla, y la que va a advertir de que es una trampa va a ser precisamente Malitzi. Y tras vencer en Cholula una matanza terrible, va a avanzar
hoy entre los volcanes, lo que conocemos como el Paso de Cortés, ¿sí? Ujú, En la parte sur de la Ciudad de México, por Chalco, por la zona de Chalco, si alguien nos está por ahí escuchando, puede saber, se ujú. puede sentir, se puede subir aparte, se puede subir a ver a los dos volcanes magníficos como es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Van a entrar a la Cuenca de México, a lo que conocemos una cuenca, porque este territorio hoy es una gran metrópoli, ¿no? La ciudad tenemos 21, 22 millones de personas, pero esto era una cuenca compuesta por 5 lagos y, por supuesto, desde Zempoala, recordemos, desde el actual estado de Tabasco, Cortés ya le habían informado a partir de la traducción, ¿sí? Porque Aguilar Ujú. hablaba maya, podía saber de que existía Tenochtitlan y las riquezas que había en Tenochtitlan. Va en búsqueda de eso. Va a ingresar por lo que es actualmente Iztapalapa, ¿sí? Y va precisamente en 1519, para poner un poquito de fecha, va a ingresar a Tenochtitlan, va a ser bien recibido por Moctezuma Xocoyotzin, un gobernante o un güey tlatoani, y no es que me quiera poner con las palabras tontamente exquisita, pero me parece lindo a veces cuando uno sabe las palabras y las lenguas que se hablan, ¿qué significa? Mm. Güey tlatoani es el que tiene la palabra. No, esto es maravilloso también, de nuevo, no es el que tiene la palabra, que era el gobernante. Por eso no hablamos de reyes, hablamos de gobernantes. Los reyes están en Europa y son magníficamente descritos. Acá tenemos otro tipo de gobernantes, como la figura de Moctezuma Xocoyotzin. Una relación aparte, querido profesor Rubén y querido doctor Pablo, que todo parece indicar que fue muy buena, ¿eh? Que no hubo tensiones entre ellos. Mm. Él va a ser alojado, Cortés y parte de su hueste, por supuesto hay una jerarquía, no todos los soldados van a ser alojados en el mismo palacio, el antiguo palacio de su pariente, Ayayaca, al costado del actual Zócalo capitalino, y van a tener muy buena relación. Va a ser una relación donde indudablemente esta, pensemos nada más en estas comunicaciones tan extrañas, donde el náhuatl, que sabía aparte, Malitzin sabía náhuatl y sabía maya y aprendió rápidamente el castellano, hacía la traducción a la vez a Moctezuma y a Cortés. Entonces uno a veces siempre se pregunta, ¿cómo habrán traducido? ¿Cómo traducir? Porque esto también es importante. Culturas tan diferentes, con formas de pensamiento tan diferentes. ¿Qué se habrán entendido? ¿Qué habrá traducido? ¿Y qué habrá decodificado cada uno desde su lugar? Esto sería la primera fase, ¿no? Una primera fase que aparece como muy linda de compartimiento, de- donde yo lo que puedo percibir es que no solamente se llevan muy bien, sino que comparten como estrategas políticos esta necesidad de, bueno, darse cuenta de que están cambiando las cosas. Ujú. Tu opinión cuenta. ¿Qué temas de noticias, cultura o historia de México te gustaría ver en los próximos episodios de Historias de Éxito? Déjanos tu idea en los comentarios y suscríbete para no perdértelo. Y después tenemos otro segundo, no me puedo detener en todo el relato, si no estaríamos acá o no 4 horas discutiendo al respecto. Ujú. Tenemos un relato que quiero decir que es lo que va a desencadenar la crisis política como tal, que responde a lo que conocemos, dos relatos. Quiero detenerme en dos relatos para llevar al tercero, que sería el drama, ¿no? El drama como tal. La Noche Triste, o también en los últimos años denominada como La Noche Alegre, ya Cortés no está en Tenochtitlan, porque seguía siendo Tenochtitlan, había avanzado hacia las Sigüeras, ¿sí? Hacia lo que es actualmente Honduras. Esa expedición va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. No lo digo yo, no lo dicen los propios corpus. Y Cortés en eso, fíjese, maestro, dice muy poquito. No dice, Sí. no habla mucho de lo que sucede en las Cibueras. Y es ahí donde, bueno, perdón, Cortés no se había ido, es donde está escapando, perdón, es donde está escapando. Ujú. Se está escapando, pero se están escapando, va a ser capturado, se va a rearmar, se va a rearmar y va a construir los famosos 13 bergantines, con madera todo en la zona de Tlaxcala y parte de Texcoco, los van a construir ahí y va a ser un ataque naval.
Cuando la gente piensa en la caída de Tenochtitlan, piensan en una caída terrestre. No, es naval. Se construyen 13 bergantines con madera de la zona de lo que hoy conocemos como el Valle Puebla Tlaxcala, construidos, armados, ¿sí? En la ribera del lago de Texcoco, y van a atacar, van a asediar a Tenochtitlan, donde se va a sufrir eh, hambre, mucho hambre por parte de los mexicas asediados, y después aparece el proceso, ¿no? de resistencia con la figura de Cuauhtémoc, que Cuauhtémoc no pertenecía al linaje Tenochca, él era Tlatelolca, pero también ahí sabemos que están emparentados, pero Cuauhtémoc es el que hace la última resistencia. ¿Cuál es el último gobernante tras otro hito importante que me gustaría aclarar? Tal vez después lo hablemos, ¿no? Que es en torno a la muerte de Moctezuma Xocoyotzin, porque también ahí tenemos problemas, ¿no? Para saber, para ver que hay versiones diferentes, pero lo interesante es que, bueno, lo interesante no, digo, tras la muerte, asesinato de Moctezuma Xocoyotzin, le va a seguir Cuitláhuac. Es el Ujú. último gobernante mexica, era su hermano, era parte, el gobernante de Iztapalapa, que va a gobernar, yo siempre digo, pobre, gobernó 80 días, los peores 80 días de Tenochtitlan y muere por una epidemia, precisamente. ¿No? Es decir, por eso hablo del drama, realmente la última Ujú. etapa es dramática, ¿no? Dramática para la población tenochca que está siendo asediada, muerta de hambre, con epidemias, enfermedades, en una ciudad donde aparte es una ciudad, recordemos que Tenochtitlan era un islote, ¿no? Era un islote con chinampas, con una serie de alimentos que permitía comer, pero por determinado tiempo. Después ya, al ser asediada la ciudad, ya no les llegaba todos estos productos que ellos sacaban de otros lugares. Vamos, esto sería como para entrar en calor, diríamos, ¿no? Como Ujú. para entrar en calor. No, qué bárbaro. Doctora, ¿qué es lo que nos dice la historia? ¿Qué es lo que nos dice la historia? Bueno, primero, doctor Mijango, su reseña, por favor. Sí, mire, bueno, primero que nada, Clementina, muchísimas gracias por esta maravillosa introducción que además nos dejas con muchas provocaciones, con muchos detalles muy interesantes. Pero bueno, yo subrayaría algunos puntos de lo que nos acaba de decir Clementina. Primero, que necesitamos literalmente quitarnos los anteojos con los que vemos con esta historia, ¿no? Que Ujú. son un poco anteojos formados en el siglo XIX, ¿no? Bajo la premisa, ¿no? Del Estado-Nación y su historia gloriosa. Y en realidad ver las cosas como eran en el siglo XVI. El siglo XVI no existía México, ¿no? No existía el Estado-Nación llamado México, sino que existía en un territorio amplísimo, diverso, ¿no? Una serie de entidades políticas, de comunidades, con tensiones y alianzas unas con otras, subrayo, con una diversidad cultural, lingüística impresionante, ¿no? Ujú, Eh, y en ese universo complejísimo llega también pues un imperio en formación, un imperio dinástico, eh, donde tampoco podemos aplicar todavía la lógica del Estado-nación, ¿no? No debemos ujú, imaginarnos al Estado-nación España, ¿no? Sino más bien es un imperio, ¿no? Bajo una dinastía. Y entonces, ¿por qué es importante partir de esa premisa? Pues para entender un poco cómo funciona todo esto. Parte tiene que ver con hazañas militares, con diferencias de tecnología, la pólvora, las armas de hierro, los caballos, cosas de ese estilo, pero en buena medida mucho tiene que ver con estrategia política, ¿no? Y la premisa central de la estrategia política es algo que nos subrayaba mucho Clementina, la palabra, ¿no? La Ujú. lengua. ¿Quién es? No es que Hernán Cortés hubiera llegado con Google Translate, ¿no? Para saber, pues, de qué estaban hablando en las comunidades, ¿no? Necesitaba intermediarios que van a tener un papel fundamental, ¿no? Si ujú, uno no toma en cuenta estas alianzas, estos intermediarios, estas comunidades, ¿no? Que ven en Cortés una oportunidad, ¿no? Para pues liberarse de una situación que muchos consideraban opresiva, ¿no? Bajo el yugo ujú.
México-Tenochtitlan. Sin eso no entendemos absolutamente nada, ¿no? Ujú. Y acordarnos de algo que también nos subrayó Clementina desde el principio. Estamos hablando de la caída de una ciudad importantísima, pero es la caída de una ciudad, ¿no? Hablar, ¿no? De que ya con eso te adueñas de México y tiempo, no funciona así, ¿no? Entonces, es un relato interesantísimo que nos permite asomarnos a este complejísimo proceso que llamamos la conquista, que quizás sería mejor referirnos en plural, las conquistas, ¿no? de México, ¿no? Pero bueno, tenemos todavía mucho de qué platicar, don Rubén. Muchas Yo gracias. quería agregar algo, si me permiten, a partir de lo que dijo Pablo, que me parece que es Ujú. esencial también, Pablo, que tú lo estás diciendo y que es parte de un relato que creo que nos ha hecho tanto mal. Y me hago cargo de esto, donde se relata que la conquista fue exitosa a partir de 20 caballos, Pablo, lo hemos leído, no, 20 caballos y hombres valerosos derrotaron a Tenochtitlan. No, esto no fue el logro de 20 caballos Lógicamente, sería imposible. no, es un ejército, hoy diríamos en palabras muy modernas, multiétnico, compuesto por diferentes grupos indígenas, tlaxcaltecas, huerjotzingas, huastecos, o sea, de diferentes lugares que son precisamente, como bien lo decía Pablo, los grupos oprimidos. Es decir, que van a combatir al enemigo, el que lo está oprimiendo. Es decir, esta idea de que, digamos, creo que nos ha hecho muy mal esta idea de que en este relato de la hazaña que nos provoca o nos narra y describe Cortés como el único protagonista, el héroe, porque es el héroe, él se describe como el héroe por excelencia. No es sostenible, esto no es sostenible. Cuando vemos el ejército y la hueste que compone la tropa, entre comillas diría hispana, es indígena, es Exactamente. indígena. Y esto no es que van en contra de ellos mismos, no, o sea, son enemigos, por eso hay como que poner los contextos correctos como bien lo marcaba Pablo. Perdón que haga esta interrupción, pero justo me metiste, ¿no? La marca para entrar. No se preocupe, doctora. Doctora, yo le tengo una pregunta. Sí. Entonces, explíquenos usted o díganos usted en pocas palabras para que sea conciso, para que nuestra gente, nuestra audiencia entienda y aprenda, ¿verdad? La, conqui- la caída de Tenochtitlán, o la conquista de México, ¿fue una conquista española o fue una rebelión indígena? De los... Ninguna de las cosas, ninguna de las dos. Caray, Así, díganos, doctor. así, Ujú. así. Lo que llamamos como la conquista o la caída de Tenochtitlan responde, un poco, profesor, como decía, Sí. voy a ser sintética, a el éxito de un gran estratega como es Hernán Cortés, no solamente darse cuenta que este es el momento, esta es la debilidad, este es el momento donde pueden ser atacados y puede caer Tenochtitlan, en un contexto donde Tenochtitlan había padecido epidemias, hambrunas, es decir, estaban débiles. ¿No? Ujú, Hay que entender esto. No es una rebelión indígena porque ellos no se están rebelando, ellos están asumiendo y por eso Tlaxcala tiene el primer escudo por parte de Castilla, es específicamente lo que decía Pablo, esto que malamente conocemos como España, es el reino de Castilla realmente la que lleva el poder, tiene el primer escudo y reconocimiento. Es decir, son grupos que están buscando el poder. ujú. Y no es algo malo. Están buscando también ellos ser poderosos. Si Cortés es la herramienta, porque esa es también la propuesta, digamos, que yo he planteado. Si Cortés es la herramienta para que caiga Tenochtitlan, pues usaremos a Cortés. Ok. Doctor Mijangos. Sí, yo creo que aquí también, o sea, hay que ver las premisas, ¿no? De decir, una invasión extranjera presupone que hay una nación y hay un grupo extranjero, ¿no? Y creo que esa distinción es extremadamente problemática, ¿no? Ujú. Porque, como nos decía muy bien Clementina, a ver, los tlaxcaltecas, ellos aspiran a preservar tierras, autonomía, poder, ¿no? Incrementar su influencia. Y para ellos, Cortés es tan extraño como lo era México Tenochtitlan, ¿no? Ujú, No se veían a sí mismos parte de algo que no existía, que era México, ¿no?
Ujú. Ahí es donde hace agua todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo interesante es ver quiénes son los actores que están involucrados, por qué se busca, qué está buscando cada quien, qué obtiene cada quien de romper con el status quo mesoamericano, ¿no? Lo que está pasando ahí es que había un equilibrio de poder en ese territorio enorme que nosotros hoy llamamos Mesoamérica. Llegan eh, estos europeos, ¿no? En una travesía bastante compleja, ¿no? Y entonces ese status quo se vuelve insostenible. De eso se trata el Ujú. proceso. Perfecto. Doctora, quiero saltarme ahora un poquito acerca del gobernante Moctezuma. ¿Fue Moctezuma un líder? Mucha gente dice que a lo mejor fue indeciso o un poco débil, o fue en realidad una persona muy lista y utilizó la diplomacia como una estrategia para proteger a su pueblo. Es excelente hablar de él. Mire, Mm, justo lo que usted estaba diciendo es lo que anteriormente, en la anterior mm, intervención, el doctor Pablo decía. La figura que tenemos en torno, o las descripciones que tenemos en torno a la figura de Motecuzoma Xocoyotzin, porque hago la diferencia y le pongo el segundo nombre, porque ujú. ya sabemos que Moctezuma es un cargo, no es un nombre, es un cargo. Es el Y caso. Xocoyotzin es el nombre. Le podemos decir Moctezuma II y lo hacemos simple, porque como hubo un anterior, y nos simplificamos la situación. La Ujú, descripción que se hace de él en carácter negativo es en el siglo XIX, Pablo. Todos los documentos del siglo XVI, Cortés habla súper bien de él, que es un gran estratega. Es más, comparten juegos de mesa, hoy diríamos. Comparten comida, se le da comida. O sea, la descripción que hace Cortés y Bernal de Moctezuma o Moctezuma II es excelente. Como un hombre sí asociado a lo religioso. Hoy ya sabemos, está asociado al ámbito religioso. Algo que no es para nada extraño, tampoco para el mundo europeo en el siglo XVI, donde esta idea de dividir lo civil y lo religioso no existía, ¿no? Es decir, ujú, esto es algo moderno. Pero es un hombre, es un gran estratega político que claramente sabe lo que está sucediendo, sabe lo que está pasando y esto es lo que nosotros suponemos, lo que está viendo es la estrategia de cómo resolver. Tiene consejeros. Tiene consejeros, profesor Rubén, porque un Huaytla ni un gobernante no gobernaba solo. Consejeros que algunos le dicen, estos no se van a invadir. Y otros le dicen, no, negociemos. ¿Cómo? Porque aparte están viendo que los que están acompañando a Cortés son sus enemigos acérrimos, los tlaxcaltecas. Dicen, están con los tlaxcaltecas, están con nuestros enemigos, son sus amigos, son parte de su gente. Es decir, acá posiblemente estemos en problemas, pero lamentablemente tenemos pocas voces de él, digamos, referidas, pero ujú. sí son muy buenas, tanto para el siglo XVI, XVII y XVIII. En el XIX, ay, madre mía, ahí lo convierte en una figura horrorosa, en un tonto, en un hombre como que perdido, místico, pero eso es en el XIX, en esto que decía Pablo, qué es lo que están conformando, qué se está construyendo, ¿no? En torno a la historia, ahora sí de México, ¿no? En el XIX. Pero, doctora, doctor Mijangos, por favor, su reseña. No, yo creo que nos lo ha explicado súper bien la doctora Clementina, ¿no? Un personaje complejo que yo creo que subrayo algo que nos acaba de decir. Ella, Moctezuma, lo que está viendo es, oye, pues estos recién llegados, cuya presencia está alterando el status quo, pues se hicieron amigos de nuestros enemigos. ¿Qué Mm. hacemos? Oye, lo invito aquí a los palacios reales y vamos a jugar Risk juntos, ¿no? Vamos, ahora van a ser mis amigos, mis invitados, mis aliados, ¿no? Ujú. Entonces, hay un forcejeo político, diplomático complejísimo en esta historia que se rompe, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero creo que es la parte fascinante de esta historia, ¿no? Perfecto. Doctora, quiero que si por favor nos pueda hablar de otro personaje. Quiero hablar acerca de la Malinche. Ok. Mucha gente, mucha gente que obtiene su doctorado de historia de la Universidad de Facebook o de Google
Mucha gente ya ve que hay muchos de esos. A lo mejor nos caen ahorita en los comentarios unos de esos, ¿verdad? Sin ofender a nadie. Ah, traidora o sobreviviente. O de a tiro una mujer muy inteligente. Yo a ella la pienso como una gran política, la parte que Ajá. siempre ella, sí. Considerando que el concepto de un México unido no existía. No, claro En que no realidad, existía, verla no, como una no. traidora o una diplomática, yo creo que como una traidora sería injusto. ¿Traidor a quién? Primero, profesor y Pablo, ¿no? Ajá. ¿Traidor a quién? La, ¿Traidor a quién? la Malinche. Sí, o sea, a eso vuelvo a decir, no es corrección porque yo Ujú. no soy quien para corregir. Sí podemos, me parece, volver a insistir en esta idea. Malinche es Cortés, Doña Marina o Malichin, porque su verdadero Malinche. nombre, también la historia, tenemos un silencio, también hay una Ujú. discusión dónde nació, sí sabemos dónde murió. Y bueno, recientemente, junto con Patricia Escandón, sabemos dónde vivió en la Ciudad de México ella cuando se casa con Juan Jaramillo, pero yo siempre la pienso a partir, porque aparte no tenemos ni letra ni voz, si no sabe, Cortés primero nunca habla de ella, nunca, jamás se refiere a ella. Quien se refiere a ella es Bernal Díaz Ujú. cuando le dice la lengua o lo que le está diciendo o lo que está haciendo, ella aparte va a ser madre de uno de los tantos hijos de Cortés, de Martín, y yo la pienso a ella no solamente como una superviviente, pero digamos, no hay que pensar en esta idea de la supervivencia, sino una mujer que se adapta a los contextos. Es una Ujú. mujer que va a vivir en contextos de cambio, de intercambio de mujeres como bienes, una mujer que políticamente es muy activa, es una persona que está traduciéndole. No Ujú. sabemos realmente qué es lo que estaba traduciéndole a Cortés. Una mujer muy poderosa. No titubeo al respecto. Doña Marina Ujú. fue en un momento, no en todo el proceso, en los últimos años no, pero en un momento fue una mujer sumamente poderosa y por eso yo les comentaba que aparece representada en los códices, como en el lienzo de Tlaxcala, ese pedacito que está en Texas, en la Universidad de Texas, de gran estatura, porque los propios indígenas la representan así. Es una mujer muy importante. ¿Por qué? Porque es la que está traduciendo. ¿Qué Ujú. estaba traduciendo? Ahí no sabemos. Tampoco sabemos cómo murió. Posiblemente, sí murió en la Ciudad de México, porque ya es Ciudad de México, posiblemente a causa de alguna de las epidemias que en el siglo XVI hemos detectado, ¿no? Ujú. Fue una de las víctimas de ellas. ¿Te apasiona la historia de México? En Historias de México exploramos los secretos y momentos que nos dieron forma. Y queremos escucharte. ¿Qué tema te gustaría ver en el próximo episodio? Déjanos tu comentario aquí o escríbenos al correo de la descripción. Tu idea cuenta. Perfecto. Doctor Mijangos. Sí, o sea, yo creo que igual pensemos en la palabra malinchismo, como se usa en Sí, México, ¿no? sí. Es como esta especie de favorecer a lo extranjero, ¿no? Que tiene un tufo de traidor, ¿no? Ujú. Eh, eso es proyectar un poco la moral del Estado-Nación en un pasado al que no le corresponde, ¿no? Porque Exactamente. igual con Malinche pasa lo mismo que con los tlaxcaltecas. ¿Por qué debía tener lealtad alguna hacia México Tenochtitlan? En Mm. absoluto, ¿no? Ujú. De entrada, bueno, ella viene también de una historia, de un contexto muy difícil, ¿no? Que nos lo mencionaba muy rápidamente la doctora Clementina, ¿no? De un contexto en el que se intercambian mujeres como especie de regalo diplomático, pues, digamos, Oh, pues eh, alguien que viene de un contexto así, pero que tiene una inteligencia prodigiosa, ¿no? Eh, política, ¿no? Y también lingüística, que le permite ir asumiendo un lugar clave en toda esta historia, ¿no? Pensemos en este proceso de alianzas, de negociaciones políticas sin Malintzin. ok. Perfecto. Imposible, Pablo, imposible. Imposible, ¿no? No La hay voz, la lengua, como la se le lengua, dice. ¿no? Sin Exactamente. eso no hay ejércitos indígenas, no hay aliados indígenas. Ujú. Ujú. Esa historia que Ujú. conocemos no hubiera sido posible sin ella. Aquí tengo otro punto, doctora. Aquí dice, ¿cómo lograron los mexicas resistir casi 3 meses
un asedio tan brutal desde que les cortaron el agua y la comida por completo. Tuvieron una resistencia, creo que por la localización de la ciudad, algo. Sí. ¿Sí nos habla un poquito de eso, doctora, por favor? Sí, claro, De ese mire, tema. sabemos, sí sabemos y está registrado que murió muchísima gente. Digamos, sí hubo una resistencia, pero también murió mucha gente. Eso también Ujú. es importante porque es de lo que no se habla. No es decir, no es que no murieron, sí murieron. Eh, Como era un islote, perdón, yo hablo como que estuviera todavía vivo y a veces uno Ujú. también cuando está en el centro histórico de la Ciudad de México pierde las dimensiones, ¿no? Es decir, es un pequeño islote que fue creciendo a través de una gran tecnología como es las chinampas en un lago. El lago que ocupaba este islote era de agua salada, ¿sí? Eh, Esto me parece es importante porque la chinampa, y quiero ser clara sin entrar en tecnicismos, que la vemos acá actualmente en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, en Cuemanco, lo que hace es, bueno, es una técnica que permite la filtración del agua salada y que la tierra, es artificial, serían islas Ujú. artificiales, se pueda sembrar el maíz. Sí, pero todo tiene un límite, ¿no? Si estás asediado tanto tiempo, ellos van tratando de cuidar, pero tienen, bueno, llegan no hay canibalismo, por favor, que eso también es parte de cosas terribles que se han dicho, ¿no? En torno al asedio. No, no hay canibalismo, no existe canibalismo, pero sí una hambruna fatal que hace que sus propios guerreros no estén en las mejores condiciones. ¿Cómo sobreviven? Comiendo lo que producen las chinampas y diferentes pequeños animales, lo que aparecía, ¿no? Podían ellos alimentarse, pero estaban en muy malas condiciones físicas. Perfecto. Doctor Mijangos, Sí, don Rubén, déjeme añadir aquí un tema, una pregunta para la doctora Clementina, que también adelante. creo que es muy importante en esta historia, que es un tema casi biológico, ¿no? Sí, Mencionabas hace un momento, por ejemplo, que la Malinche es probable que haya sido una de las víctimas de epidemias que se dieron en la década de 1500, después de la década de 1520. Pero claramente hay un factor biológico ahí que ninguna de las partes entendía a profundidad, ¿no? No tenían la cultura médica o científica, que es este de las epidemias. sí. ¿Qué papel juegan las epidemias no solo en la caída de México Tenochtitlan, sino en el cambio de este status quo en Mesoamérica? Todo, Pablo. Esa es la conquista. La conquista es de la epidemia. Una epidemia, digamos, sería la conquista invisible, le podríamos decir. ¿Por qué? Porque los propios conquistadores que venían, población, también vuelvo a decir, esclavos negros que venían y eran parte de la hueste, traían ciertos anticuerpos que aquí en el territorio denominado Mesoamérica no existía esos anticuerpos. Los últimos cálculos que por lo menos está registrado y sobre todo cuando atravesamos nuestra última pandemia, ¿no? Que hablamos tanto, diferentes colegas registrando en los archivos, parece desde que llegan los españoles, durante todo el siglo XVI por lo menos hay, y esto también es importante, registrados entre 5 y 6, digamos, epidemias, más los rebrotes, Pablo, más los rebrotes. Y esto es importante. Por supuesto, esto no fue intencional por parte de los hispanos, porque ellos tenían los anticuerpos. Es el enemigo invisible. Hablamos de una cantidad de muertos infinita, que aparece registrada en diferentes documentos, entre ellos, digamos, Sagún, ¿no? En su famoso y maravilloso Códice Florentino, que también la gente lo puede consultar porque es una parte de un proyecto maravilloso que lo hizo el Instituto Getty, lo puede consultar, la gente lo puede ver, cómo los ven con todas las manchas, ¿no? De las enfermedades que están teniendo. Y son las epidemias realmente el enemigo que va a vencer. Perfecto. Doctor Sí, mire, Mijangos, yo sí. lo platico a veces con mis alumnos acá, ¿no? Que pues muchos pues les tocó vivir la pandemia del COVID hace 6 años, ¿no?
que estaban en la secundaria, en la prepa, y claro, ellos como nosotros, ¿no? Como toda nuestra audiencia, lo recuerda como una época, una etapa horrorosa, ¿no? Una etapa traumática, ¿no? De nuestro Ujú, pasado reciente. Bueno, el COVID fue un juego de niños, una bobada, ¿no? Junto a estas epidemias, ¿no? Que azotan ujú, Mesoamérica por la llegada de patógenos que eran desconocidos en ujú, Mesoamérica, ¿no? ujú, Llegan patógenos desconocidos en Mesoamérica, que digamos asolaban de tiempo en tiempo Europa, África, Asia, ¿no? Probable que muchos españoles y africanos hayan experimentado en algún momento de su infancia o juventud una epidemia, hayan desarrollado los anticuerpos frente a eso, pero llegan estos, digo, la biología es complejísima, ¿no? Pero llegan estas enfermedades a Mesoamérica y arrasan, ¿no? Y entonces estamos hablando, pues, ni siquiera es fácil calcular, ¿no? Clementía, corrígeme, pero entre 60 y 80% de la población sí, fallece, sí, ¿no? Son cálculos sí, muy aproximados. sí. Pero bueno, comparemos eso con, o sea, en nuestra epidemia de COVID no falleció ni el 5% de la población, ¿no? Imaginemos el impacto psicológico, material, biológico de perder a más de la mitad de la población, o Ujú, dos tercios, o tres cuartas partes de la población. Es una catástrofe monumental, ¿no? ujú, Y yo creo que por eso Clementina nos decía muy bien, esa es la verdadera conquista, la conquista ujú, silenciosa, eso es lo que cambia toda la jugada, ¿no? ujú. Perfecto. Doctora, a más de 500 años de distancia, ¿es posible o sería posible recordar este evento, la conquista de México, como un trauma del pasado o como un nacimiento del México actual? A ver, es una pregunta difícil porque es polémica. Yo no comparto esta idea de que es el nacimiento del México actual, ¿no? Porque resulta que tras la caída de Tenochtitlan, y como bien lo estábamos platicando entre los tres, se inicia una serie de conquistas en todo el actual territorio mexicano y en el resto del continente. Y para que México, esta entidad, sea México, es recién en el siglo XIX. Y acá tengo un especialista como es Pablo que no me deja mentir. Entonces, porque existen 3 siglos después de la caída de Tenochtitlan que lo conocemos como el Virreinato de la Nueva España, ¿no? Y eso no es México, ¿no? El Virreinato de la Nueva España y sus capitanías es un territorio mayor, de lo cual también ocupaba parte de la Texas, ¿no? Entonces, vamos parte por parte. Entonces, Históricamente, sí, no era México. históricamente, ¿no? Entonces, y también parte de California, etcétera, etcétera. Una historia que hay otros especialistas, yo no soy especialista en este tema, pero estos 3 siglos de virreinato me parece que no los podemos dejar por alto, no podemos pasar del siglo XVI al siglo XIX, ¿no? Es decir, por eso yo no hablaría yo de que es parte del actual México. Lo que sí creo es que en la historia de la caída de Tenochtitlan es parte recurrente de todo el tiempo de algo de que está pendiente, está, digamos, se sigue hablando, se sigue disputando, se sigue polemizando, si esto es, si esto no es verdad, en qué te estás basando, etcétera, etcétera. Y esto no es algo menor. Eh, yo creo que lo que sí es algo para pensar es que es una marca de un antes y un después. Hay un antes y un después, eso es innegable, no lo podemos discutir. Y cuando uno entra en estas falsas disputas en torno es que yo soy heredero o yo soy parte de esa mexicanidad. ¿Qué mexicanidad? O sea, estamos hablando de una Todos los mexicanos población que como... todavía se dicen que son guerreros aztecas. Los respeto, cada uno puede identificarse como quien quiere, pero digamos, históricamente como historiadora, debo decir que no, que los sobrevivientes a estas epidemias y de los otros pueblos, porque tampoco no es que desaparecieron, por supuesto que no, y tampoco podemos negar el mestizaje, un Claro. mestizaje muy temprano, tampoco no podemos negar lo que es evidente. Ujú. Eh, las lenguas se siguen hablando las lenguas se siguen hablando, pero digamos modificados. Es como nosotros no hablamos la lengua del castellano del siglo XVI. Hablamos como la Correctamente. lengua va modificando, que es el reflejo de nuestra sociedad. Pero Ujú. sí, sin lugar a dudas, la caída de Tenochtitlan, yo siempre doy esta imagen, no sé si por ahí puede servir. ¿Vieron como los juegos de dominó?
cuando se pone una fichita de dominó y uno le pega la primera fichita y todo va cayendo así, que se Ujú. hacen estos grandes juegos. La caída de Tenochtitlan da inicio a a este proceso de conquistas. Pero debo hacer una salvedad. No todos los pueblos de nuestra actual República de México fueron sojuzgados o conquistados. Un ejemplo concreto son los yaquis. O sea, no todos. Y no todos aparte actuaron de la misma manera también, porque si pensamos en torno a esto que hablamos, es decir, cómo miraba Moctezuma que digamos, el ejército de Cortés estaba lleno de tlaxcaltecas, de huejotzingas, de diferentes lugares, ¿por qué los purépechas en el actual estado de Michoacán, una potencia con su capital en Sinsunzan, no actuaron y fueron en defensa de México Tenochtitlan? Porque eran sus enemigos, ¿no? Es decir, Ujú. volvemos a la complejidad y ellos van a ser los segundos en orden en ser conquistados, una conquista totalmente diferente, no es para nada Cortés, sangrienta, tortuosa, terrible, y se inicia ahí un proceso muy complejo de muchos siglos. Perfecto, doctor. Pues mire, yo creo que aquí, igual que Clementina, como historiador, ¿no? A mí me incomoda muchísimo, ¿no? Estas lecturas que en el fondo son un poquito moralinas, ¿no? Que provienen finalmente de la ética, del nacionalismo del siglo XIX, ¿no? Donde hay héroes, villanos, la verdadera patria y la antipatria. Todo eso es políticamente útil, pero históricamente no cuaja con la realidad. Yo prefiero vernos como herederos de una historia enormemente compleja, ¿no? Donde hay actores que son fascinantes, ¿no? A mí la verdad, como decía Clementina, me parece un desperdicio casi, déjeme decirlo así, ver a Malin Singh como una traidora, ¿no? Como la mala. Malin Singh es un personaje fascinante, ¿no? Interesantísimo, Ujú. Sí, 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 no, eso alguien de, sí. de quien podríamos aprender mucho, mucho. Y usted nos decía, la civil rights leader, no sé, pero líder sí, ¿no? Y a muchos líderes políticos hoy día les ayudaría a entender un poco cómo, O les cómo ayudaría actuaba una mucho una generación, Malinche también, una Malitzi. una Malin, sino. Ya, una Entonces, Malitzi. a mí me enorgullece más saberme heredero de esas historias tan complejas, ¿no? Que, digamos, cultivar artificialmente el resentimiento o una especie de odio patriótico que la verdad no tiene ninguna razón de ser. Pero esa es mi opinión y podríamos estar conversando de esto 20 horas. Clementina, una pregunta que quisiéramos hacerte para cerrar. Como pues nuestra audiencia se ha dado cuenta, este es un tema fascinante, difícil, en el cual nos tenemos que quitar los lentes todo el tiempo, ¿no? Tenemos que acercarnos críticamente a las fuentes de donde sale el conocimiento de esta época. ¿Nos podrías recomendar un par de libros, ¿no? Para nuestra audiencia que se puedan descargar por internet o conseguir por Amazon, que los podamos leer por acá? Sí, claro, muchísimas gracias, Pablo. Yo lo primero que recomendaría, no solamente para los adultos, sino también para la joven audiencia, para los hijos por ahí o nietos de la gente que nos pueda estar escuchando, un texto maravilloso que se puede encontrar, bueno, en una de estas marcas que tú dijiste, de Amazon, tú lo dijiste, yo no, lo repito, que se llama el libro La Conquista. Es una adaptación gráfica del texto de un gran maestro que tú, Pablo y yo lo conocimos, que es lamentablemente que en paz descanse, Bernardo García Martínez. Este libro se llama La Conquista, es la nueva historia mínima de México del Colegio de México. Está ilustrado hermosísimo, lo pueden googlear, lo pueden bajar, sí hay que comprarlo, pero es magnífico. Creo que lo va a disfrutar tanto el adulto como el niño, y me parece esto también es importante, contar una historia seria. El doctor Bernardo, o no, Pablo, era un gran investigador, una persona seria, ¿no? Y esto también, yo les agradezco la invitación porque estamos desmitificando los mitos, y la ficción nos ha hecho tanto mal, digamos, como ciudadanos, pero también en el accionar Tanto, político, tanto. Ay, ¿no? mire, Tanto tanto mal. mal.
como algo qué bueno, doctora, que también usted nos aclaró, porque mucha gente conoce a Malinche como la Malinche. Sí, Y sin saber de perdido el nombre verdadero, haga de cuenta, prácticamente es un apodo, es un insulto. sí, Y aunque sí. hablen bien de ella, dicen como quiere, dicen la Malinche, o sea, por misma parte de la ignorancia, de a lo mejor no sé, lo que los libros no nos enseñan, o a lo mejor sí nos enseñan, pero no ponemos atención. Sí. Y, y Y el alguna, segundo libro, ahí me ujú. hago, ahí sale mi ego, pero es gratuito, a diferencia del otro, que no está tan caro, no está tan caro, pero lo pueden bajar y creo que el doctor Pablo y el profesor Rubén, a la gente interesada, se puede compartir la liga, está en el repositorio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es un libro que escribimos junto con el doctor Salvador Rueda Smithers, quien es el director del Museo Nacional, lo que conocemos como el Castillo. ¿No? Ujú. Para buscar la referencia más fácil, que se llama Armar e Interpretar, un estudio, que usted, profesor Rubén, hablaba de cuando me presentaba de ese libro, estudio Ujú. del Códice de Entrada de los Españoles a Tlaxcala, es de libre acceso, lo pueden ver, está el lienzo con toda la narración y ahí pueden ver la representación de los 13 bergantines. Es el único texto, el único, Pablo, el único texto que aparecen representados los bergantines, aparece Malitzin, aparece Cortés, y ahí contamos una historia. Es muy breve, el libro es muy breve y está pensado tanto para el especialista, es decir, está sustentado en corpus documentales, pero es de libre acceso y pensado para el público en general. Yo creo que estos dos libros son los dos libros para entrar y por supuesto, si alguien quiere saber más, eh, estamos a su disposición, ¿no? A su orden y lo que yo pueda auxiliar con muchísimo gusto. Perfecto. Vamos a pedirle a Santiago que por favor ponga ahí en la descripción del programa el vínculo también y en los comentarios el vínculo para que podamos bajar este libro que escribió la doctora. Y bueno, ya, doctor Mijangos, ¿tiene algo para despedirnos? Pues nada más un agradecimiento a Clementina, un agradecimiento a la audiencia y a usted, don Rubén, y a Casa Guanajuato, por esta oportunidad pues de hablar de este tema pues tan importante, ¿no? Y tan central, ¿no? Para entender de dónde venimos. Así es. Quiero agradecer yo también a Casa Guanajuato y quiero agradecer también al señor Teresa Ortiz, al presidente de esta misma, por permitirnos dejar este programa. Quiero también agradecer a todo el equipo de Casa Guanajuato TV. Somos un equipo muy pequeño de 6 personas. Quiero también agradecer a toda la gente que bajamos las estadísticas hace como 2 semanas, toda la gente que nos ve en Estados Unidos, en Canadá, obviamente en el estado de Guanajuato, en el canal 38 por Maxi Canal. También a toda la gente que nos ve en Honduras y en El Salvador y en Guatemala. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias una vez más. Esto fue Casa Guanajuato TV en su edición especial de Historias de Éxitos, un programa que dedicamos a la conquista de México, en la caída, bueno, la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Que pasen buenas noches y muchas gracias.